Bienvenidos a la Agenda Económica PM de este jueves, en la que seguimos analizando el impactante número que entregó el Instituto Nacional de Estadísticas de que en 10 años más la población en Chile empezaría a disminuir. Eso trae enormes impactos económicos en pensiones, en salud, también en ingresos fiscales, solamente por nombrar algunos. Los desarrolla en la siguiente nota Natalia Muñoz. 2036, 10 años más y la población chilena ya no será la misma. Los nacimientos ya disminuyen drásticamente hace años y las personas mayores cada vez tienen más expectativa de vida, realidad que dificulta el crecimiento económico de las próximas décadas y presiona el gasto fiscal, particularmente en pensiones y salud. Si uno proyecta esto en los próximos 20 años, es probable que el gasto en salud y pensiones en conjunto pueda subir entre 4 y 5 puntos del PIB. Al tener una menor tasa de crecimiento de la economía y mayores presiones de gasto, digamos, va a presionar, ¿no es cierto?, a una mayor resignación de recursos. Hasta 17.500 millones de dólares más podría ser el costo fiscal de aquí a 2 décadas, debido a esta nueva realidad demográfica de una población que se achica. Según la proyección del INE, para 2070, los mayores de 65 años se representarán más del 40% del total de los habitantes de Chile. Disminuyen cada vez más las personas ocupadas, lo que trae problemas en recaudación de impuestos y en el financiamiento del factor solidario de la reforma de pensiones. Los países con mayor envejecimiento de la población y donde la población empieza a contraerse, efectivamente tienden a enfrentar tasas de crecimiento económico más bajas. Hay factores que pueden ayudar a contrarrestar este efecto negativo. Uno de ellos es la incorporación de aquellos sectores rezagados en materia de participación laboral, como es el caso de las mujeres. Y esto podría significar mayores presiones fiscales por el financiamiento que tiene la PGU, ya que la mayoría de las personas que son mayores de 65 años reciben este beneficio, porque la parte del seguro social que se aprobó recientemente con la reforma, parte del financiamiento viene de las cotizaciones de los trabajadores. A 2050 existirían cerca de 600.000 personas menos en edad de trabajar y con menos nacimientos será más difícil encontrar personas jóvenes en el campo laboral, por lo que expertos aseguran que ya se debería comenzar a replantear políticas públicas. A futuro vamos a necesitar menos escuelas, mucho más esquemas de cuidado. Por ejemplo, tiene que haber un reenfoque, una nueva mirada sobre cómo implementamos políticas públicas, sobre cómo vamos en ayuda de las nuevas necesidades de las personas. Vamos a tener escasez de jóvenes y abundancia de personas mayores, por lo tanto es una buena idea estudiar, analizar y establecer políticas para fortalecer el trabajo de las personas senior o mayores que aún están en edad de trabajar, de agregar valor y no necesariamente jubilar. Si continuamos con las malas noticias, la productividad en el empleo tampoco repunta. El comité de expertos proyecta alzas anuales de solo 0,5% hasta 2030. Evidentemente, ahí se requieren políticas, ¿no es cierto?, que promuevan no solamente la natalidad, sino que también la productividad del trabajador para mitigar en parte, ¿no es cierto?, los efectos del menor crecimiento de la población. Y uno de los elementos fundamentales para elevar la productividad laboral en el largo plazo es mejorar significativamente la calidad de la educación en Chile. Las últimas cifras indican que alrededor del 50% de la población en Chile sufre de analfabetismo funcional. Eso quiere decir que no entienden lo que leen. Además, expertos advierten que con menos natalidad se debería reestructurar el sistema de educación, ya que se necesitará enseñar a menos niños. Así como deberíamos estarlo todos, una persona que está muy preocupada por la proyección de la población en Chile es David Bravo, el director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, que vemos en pantalla, y le agradezco por estar con nosotros. David, buenas tardes. Buenas tardes, Nicolás. Un gusto estar acá. A ver, ¿cuál fue su primera impresión cuando el Instituto Nacional de Estadísticas, en base a la CACEN 2024, señaló que a partir del año 2036 nuestra población en Chile va a empezar a achicarse? Bueno,
En base al censo 2024, las proyecciones que hace el INE, ¿cierto? Que corrigen o de alguna manera actualizan las estimaciones de población que teníamos del censo de 2017, eh, bueno, nos entrega un dato que sabíamos que venía, pero lo adelantó esa fecha. La población en Chile va a caer a partir de 2035 en la proyección actual. Y tal vez lo más impresionante es la rapidez en la reducción de esa población, como tenemos en las proyecciones hasta el 2070. Este es un hecho bien inédito para las estadísticas de Chile porque vemos que en la historia de los censos la población de Chile ha venido aumentando, ¿cierto? A lo largo de todo el siglo pasado. Y acá, eh, entonces, el envejecimiento de la población, los fenómenos de baja fecundidad nos llevan a esta situación donde por primera vez ya podemos ver muy cerca la caída en la población chilena. Nosotros veíamos cuáles son los efectos económicos de una población no solamente que envejece, sino que se achica. El tema de pensiones es claramente insostenible si es que se quiere depender de algún sistema solidario, colectivo o algo de reparto. El gasto en salud va a tener que crecer mucho. También el impacto en los ingresos fiscales, porque la población trabajadora, es decir, que paga impuestos, va a ser porcentualmente mucho menor para poder solventar todos los gastos sociales. Es decir, los impactos económicos solamente en esos aspectos son enormes. Ni siquiera le he mencionado de crecimiento, de productividad y también de empleo. Pienso que el shock de información que constituyen las proyecciones de población que entregó el INE, entre paréntesis, em, yo participé junto a otras 4 personas en un comité técnico asesor que estuvo mirando el proceso. O sea, por lo tanto, puedo dar bastante fe del proceso que hubo ahí. Y las proyecciones, bueno, se hacen sobre la base de ciertos supuestos, evidentemente a partir de los datos actuales e históricos, y los supuestos son todos muy razonables. O sea, lo que estamos hablando ahora tiene que ver con las mejores proyecciones a partir de los datos que tenemos. Y esos datos, la verdad es que configuran una información que es muy relevante y creo que debiera ser objeto de análisis inmediato por parte de todas las instituciones del Estado y por la sociedad. El Consejo de la Productividad, la Dirección de Presupuesto, las instituciones que están asociadas con la Seguridad Social. Hace poco la Dirección de Presupuesto hizo unas estimaciones también de gasto en salud hacia adelante. Bueno, todas esas proyecciones, todas, se hacían sobre la base de la única información posible o disponible, que eran las proyecciones de población del censo anterior. Bueno, esas proyecciones quedaron bajas en lo que es el aceleramiento, la aceleración en el envejecimiento, y por lo tanto hay que hacer de inmediato reevaluaciones de todas las políticas que tenemos, que hemos legislado, y ver cómo cambia ese perfil en el tiempo. Es evidente que en el caso de lo que hicimos a comienzo del 2025, ¿cierto? Con el acuerdo y la ley sobre pensiones, Ujú. ahí hay compromisos asociados. Eh, Afortunadamente, el sistema de pensiones mantiene su estructura sólida de ahorro individual. Pero es cierto que los beneficios que se incorporaron en términos del seguro social, la PGU ya es ¿cierto? Un componente también que se debe financiar. Todos esos elementos requieren una vuelta de análisis de nuevo sobre la sostenibilidad, donde evidentemente no nos va a afectar en el año 2026, 2027, pero tenemos que preocuparnos ahora de cómo va a estar esa situación. En el caso de los gastos en salud, el envejecimiento de la Sí. población va a llevar, ¿cierto?, ese gasto a un nivel mucho más elevado. Por eso es que pienso que
es hoy día tarea de toda la institucionalidad pública y también, por cierto, de académicos, de los que hacen investigación con estas cifras y de la opinión pública, discutir cuáles son las consecuencias de esta película que se nos viene en Chile en términos demográficos y en segundo lugar, a nivel de la discusión pública, una vez que sepamos cuáles son las consecuencias de largo plazo, establecer una conversación sobre si ese escenario que estamos mirando, que en Chile del año 2070 la mitad de la población va a tener 60 años o más. Esa, si esa, si esa imagen, esas consecuencias son las que deseamos, y si es que no, tenemos que ver cómo empezar a hacer cambios hoy día, porque si no ya va a ser muy tarde. David, ¿usted cree que no sé si es el único factor, pero a todas luces es el más importante en esta situación, que es la baja natalidad? Actualmente nace menos de un hijo, aunque parezca absurdo lo que digo, pero nace menos de un hijo por persona, por mujer. Quiero preguntarle si eso algún país lo ha logrado revertir. No, estamos en territorio muy desconocido. O sea, estamos de partida, creo que no sé si hay algún país que haya bajado tan fuertemente su tasa de fecundidad en tan corto tiempo. El año 92, para el censo de entonces, la tasa global de fecundidad era 2,4 hijos por mujer. Y pasamos la barrera, la tasa de reemplazo, ¿cierto? 2,1 unos años después, digamos, ¿cierto? A comienzos de los 2000. Pero luego lo que ha venido, y en particular en los últimos años, ha sido una caída abrupta, completamente abrupta. Y hoy día Chile está efectivamente dentro de los pocos países que tienen esa tasa inferior a 1. Es una... yo creo que hay que considerarlo como algo que tenemos que modificar Pero con todo usted, lo que eso sí, implica. pero usted no Sí. conoce algún ejemplo concreto de un país que lo haya logrado revertir. No, no soy un especialista en ese Ya. tema. Mi colega Martina Yopo, que estaba en el comité también, se ha especializado en ese tema y le he escuchado a ella decir varias veces que lo que la experiencia internacional tiene para enseñarnos es poco, porque no se conocen casos. Ahora, también hay que decir que en todo el mundo ha venido bajando la natalidad, en todo el Absolutamente. mundo. Yo creo que es un problema social de los tiempos. No es un problema únicamente en Chile, solamente que, como usted dice, esto ha pasado con más rapidez acá en nuestro país. Y lo que usted hablaba de que es algo que tienen que tomar de políticas públicas ahora. Usted ha liderado comisiones para reforma de pensiones, conoce muy bien la velocidad con que se hacen las cosas en Chile, con que se realizan los planes. ¿Usted cree realmente que estamos con alguna posibilidad de revertir este escenario? Porque esto va a pasar en 10 años más. No es en 2070, sino que ese es el horizonte de proyección. Sino que esto va a empezar a suceder en 2036. En 10 años, eso es a la vuelta de la esquina en políticas públicas. Tomando en cuenta que esto no está en las discusiones, no estuvo en los candidatos presidenciales, quizás en algún foro en particular, pero para nada dentro de los planes o prioridades. Chile, ¿cómo se hacen las cosas acá? ¿Usted cree que realmente tenemos las capacidades de hacer una estructura nacional para enfrentarlo o sinceramente no? Se ve muy difícil por la experiencia, por todo lo que nos tomó llegar a acuerdos razonables en materia de pensiones, abordar los temas de largo plazo. Hemos estado pegados también con este problema de baja productividad, ¿cierto? Y el crecimiento de la economía eh, que queremos. Pero estamos preocupándonos del tema. Yo veo veo que estamos en un escenario algo distinto. Después de las elecciones, ¿cierto? También entre todos los candidatos Ujú. hubo cierto tipo de acuerdo ya sobre crecimiento, algunas cosas básicas. Eh, Aprovechemos la información que nos entregó el INE. Es una información que tenemos que tomar en serio y que nos debería poder
ayudar a llegar a acuerdos, digamos, sobre la importancia que tiene actuar hoy día. Y hay temas que no nos van a gustar. O sea, no, por cierto que no es agradable, estamos en medio de la discusión fiscal, ajustarse al cinturón, ¿cierto? Disminuir gastos, no es popular. Por supuesto que no es popular hablar de aumentar la edad de jubilación. Claro. Pero creo que vamos a tener que hacer el esfuerzo por explicar bien para que todas las personas podamos entender ¿Y bien David? por qué tenemos que salir de esto de una manera diferente. Y un desafío, y esta es mi última pregunta porque se nos acaba el tiempo, y un desafío que Sí. yo no sé cómo tiene respuesta, ni tampoco cómo se plantea esta pregunta, pero ¿es posible convencer a las personas, a las mujeres, de que deben tener más hijos? Bueno, A yo las creo familias, a que todos en realidad. estamos en el mundo de la libertad, nadie puede obligar a Exacto. nadie ni forzar a nadie. Entonces creo que el deber de todos es hacer una reflexión sobre esto y cómo generar un entorno mucho más amigable en el trabajo, en la sociedad, ¿cierto? Para lo que como sociedad necesitamos, que es tener que haya más hijos por familia, por mujer. Entonces ahí hay una tarea interesante, pero como decía, al parecer estamos en terreno inexplorado. O sea, no podemos decir aquí, acá se aprobó esto, tenemos que hacer esto. Lo cual quiere decir que no importa, digamos, si es que es terreno inexplorado, pero tenemos a lo mejor que hacer nuestro propio camino. Y es evidente acá que esto no es algo que se pueda imponer, esto es algo que hay que Exacto. discutir, socializar los números, socializar la realidad, discutir y hacer el seguimiento a la evolución de la familia en los próximos años, porque ahí es donde están produciéndose los cambios más vertiginosos. David Bravo, director del Centro de Encuestas y Estudios de la Universidad Católica, muchas gracias por estar con nosotros en este tema tan importante y que claramente vamos a seguirlo desarrollando en los próximos meses y años. Que esté muy bien, buen fin de semana. Gracias, Nicolás. Me adelanté, estoy deseando buen fin de semana y es solamente jueves. Hacemos la pausa en Agenda Económica. Al regreso les cuento el último dato de 2025 del empleo en nuestro país. Al regreso acá, en el programa. Seguimos revisando números del Instituto Nacional de Estadísticas porque el desempleo en el último trimestre de 2025 fue 8% para el cuarto trimestre. Es algo normal que baje bastante este número cuando entramos al verano debido a todos los puestos de trabajo que se generan, por ejemplo, para las fiestas de fin de año, algo que fue destacado por el ministro de Hacienda. Esto es una reducción importante del 8,4% en el que estábamos el mes anterior. Si uno se enfoca en mujeres, que es donde ha existido un desafío más importante, el desempleo llega a 8,5%. Este desempleo llegó hace poco hasta más del 10% en el caso de las mujeres. Es decir, en un periodo corto de tiempo se ha reducido en más de 1,5 puntos porcentuales. En el último año se han creado 147.000 empleos de mujeres, lo que da cuenta de un mercado que está recuperando la capacidad de empleo, sobre todo en el caso de las mujeres. Y por supuesto, hay que seguir trabajando en esto. Y por eso es tan relevante el proyecto de Sala Cuna, en el que ya existe un acuerdo técnico y político, pero ha faltado la voluntad. Comentarios de mercado. Según Copeuch, los datos de diciembre son positivos, pero el panorama sigue de un mercado laboral débil. Ha crecido el número de ocupados, pero la creación de empleo acumulada en los últimos meses ha sido bastante apagada según este equipo de estudio. Otro aspecto a destacar es el alza, aunque acotada, del empleo formal. Ellos creen que en el próximo informe del INE el desempleo suba a 8,2%. Mientras tanto, en Scotiabank creen que el retroceso se explica en gran medida por elementos estacionales, tal como yo les decía. Después de varios trimestres de caídas en el empleo informal, nuevamente se observa un aumento relevante al tiempo que la creación de empleo formal continúa desacelerándose. Desde el inicio del gobierno del presidente Gabriel Boric se han creado más de 675.000 empleos, de los cuales casi un 80% son formales y mayoritariamente del sector privado, reflejando una recuperación sólida y sostenible. Este proceso ha permitido alcanzar una cifra inédita de personas ocupadas
que hoy bordean los 9,5 millones, el nivel más alto registrado en la historia. La tasa de participación laboral femenina ha superado los niveles prepandemia y también de manera inédita el empleo femenino llega a 4,1 millones de mujeres ocupadas, consolidando avances reales en equidad laboral. Cambiamos de tema porque a las 11:30 de la mañana exacta se produjo un nuevo récord del precio del cobre. Esto es en los contratos futuros, que es distinto al cierre de la Bolsa de Metales de Londres. Esos contratos, a la hora que yo les digo, marcaron que la libra estuvo a $6.57. Esto no es porque haya explotado la demanda por un factor disruptivo o que hubo algún problema en alguna mina de cobre importante, sino que esto netamente correspondió a compras especulativas en China, que dispararon el precio del cobre, que luego bajó, y también hicieron que bajara bastante el dólar. Un cambio brusco en el flujo de órdenes desde China como movimiento especulativo es el responsable por el nuevo precio máximo del cobre. En la práctica se activó una compra agresiva de fondos y traders locales en los futuros de metales que empujó el precio en cuestión de minutos en un horario donde Asia domina la liquidez, y eso forzó a otros participantes a subirse al movimiento por efecto del momentum, cierres de posiciones cortas y gatillos técnicos. Esa aceleración ocurrió en paralelo a un clima de mayor búsqueda de activos reales, alimentado por tensiones geopolíticas y comerciales y por la caída del dólar, que suele amplificar estos rallies porque abarata el metal para compradores fuera de Estados Unidos. El dólar a la baja se explica por un debilitamiento más general de la divisa, alimentado por incertidumbre de política económica en Estados Unidos, señales contradictorias sobre la conveniencia de un dólar fuerte entre Trump y el Tesoro de Estados Unidos, y un mercado que interpreta que la Reserva Federal puede permanecer en pausa por un tiempo, lo que reduce el atractivo relativo de la divisa si las tasas reales dejan de subir y el capital rota hacia otros activos. A eso se suma también la preferencia por activos reales y un entorno de tensión geopolítica y ruido comercial que tiende a restarle demanda al dólar como refugio tradicional y, en el caso chileno, se potencia por el cobre en récord. El lunes 2 de febrero, es el lunes que viene, y conoceremos el IMASEC de diciembre. Se cierra el PIB de 2025 y tenemos un antecedente. El retail presencial, es decir, en las tiendas físicas en la región metropolitana, creció 1,5% durante el año que acaba de terminar. Y este fue el desarrollo del año. Como vemos, hubo meses en que hubo un crecimiento relativamente bueno, 3,7, 3,6%, por ejemplo, en abril, 3,7% en agosto en las ventas. El mejor mes fue octubre, que fue 4,2%. Pero hubo también meses muy malos. 3,3% de caída en febrero, 2,9% de caída en mayo, 1,2% en septiembre. De hecho, fíjense, diciembre, que tiene que ser el mejor mes de las ventas por Navidad. Un crecimiento de apenas 1% hubo en el retail, les digo, físico, en la región metropolitana. Es un antecedente que obviamente hay que tener en cuenta y que los equipos económicos los tienen para las proyecciones del IMASEC de diciembre, que como les digo, va a marcar el cierre de 2025. Con este dato terminamos la agenda económica PM de este jueves. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.